Para los que no sabéis, estamos haciendo una serie conociendo al Dios invisible en cuanto a los atributos de Dios y hoy vamos a hablar de la voluntad de Dios. Eh, en, en mi corta vida, muy cortita, por muchas veces yo he escuchado y- y he visto muchos cuestionamientos en cuanto a Dios y en cuanto a su voluntad. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios hizo lo otro? ¿Por qué Dios permite ciertas cosas? ¿Por qué Dios permite que cosas ocurran? Y seguro que muchos de nosotros algunas veces hemos echado la culpa a Dios por algo que nos ha pasado o hemos escuchado a alguien echando la culpa a Dios por algo que le ha pasado. Y es un dilema para muchos de nosotros, pero en este mensaje nosotros intentaremos eh, explicar algo de cómo funciona la voluntad de Dios, o mejor dicho, cómo la voluntad de Dios, ella se aplica a nuestras vidas diarias. Y es muy interesante, pero antes es muy interesante lo que pasa en nuestra sociedad. Yo escucho algunas afirmaciones y veo que hay una contradicción grandísima. Eh, Hoy día está de moda, como hemos hablado algunas veces, hago lo que quiero, nadie puede decirme nada. Yo hago lo que mi voluntad quiere que haga, pero al hablar de Dios, que Dios tenga una voluntad y que esa voluntad afecta nuestras vidas, hay, eso, eso hay un rechazo grandísimo. Todos podemos tener una voluntad, menos Dios. O sea, pero hoy vamos a comenzar diciendo que Dios sí tiene una voluntad y algo sencillo, una definición sencilla que yo puse es la voluntad tiene que ver con las decisiones de Dios en qué hacer y qué no hacer. Qué fácil sería, ¿no? Ahí ya se terminó, nos vamos todos a la casa. Pero algunos teólogos, para hacerlo más entendible a nosotros, lo han separado y lo han dado, lo han dividido en muchos nombres y algunos de ellos nosotros vamos a tratar hoy. No que Dios tenga muchas voluntades, ¿eh? No es eso que quiero transmitir en ese día, sino que, como hemos hablado en predicaciones pasadas, es muy difícil seres finitos como nosotros intentar explicar a un Dios infinito. Aunque, como hemos dicho, hay como, como la voluntad de Dios se manifiesta a nosotros de formas muy distintas, de formas diversas, entonces los autores ponen nombre. Hoy hablaré de algunas, un poquito voy a pasar rápido y otras voy a enfatizar un poquito más. La primera voluntad que yo he encontrado, la voluntad obligada de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? Eh, Voy a dar un ejemplo a ver si, si puedo explicar. Cuando yo era chiquito, estaba muy de moda lo de Superman, pero no de Superman ahora. Las películas ahora, la verdad que están mejores. En aquella película un poco borrosa, que se veía el cable que sostenía el Superman, pero era mi héroe favorito. Y un día yo agarro una toalla, la amarro al cuello. Mira, se han reído, creo que más de uno lo ha hecho. eh, y comienzo a saltar silla dentro de casa, a volar. Yo vuelo, yo tengo el poder, yo soy su... De pronto, ¡plin! Un collejazo. Bueno, se ríen porque no fueron con ustedes, pero bueno, era mi padre, era mi papi, era mi padre que por sus motivos no quería que jugara con ese tipo de juego. Eh, lo que quiero decirle, por más que yo quisiera ser Superman, imposible. Mi voluntad no puede ir separada de lo que realmente soy. Si antes yo no considero que soy un ser humano, seguramente me hubiese estampado por una altura de 2, 3 metros, me hubiese saltado. Pero antes yo tengo que considerar quién soy realmente. Y también como hoy está de moda con lo de la ideología de género, que si un hombre o una mujer, si un hombre se siente mujer, es una mujer, o si una mujer se siente hombre, es un hombre. Y si alguien va en contra, como hemos hablado algunas veces
es tachado de homofóbico, de lo que quiera. El hecho es que su nombre puede sentir lo que quiera sentir, es su problema. Pero jamás en su ADN será una mujer. Es imposible. Es imposible cambiar lo que eres. Es imposible cambiar lo que somos intrínsecamente. Dios nos hizo a su semejanza, a su imagen, y Él tampoco puede cambiar. Porque Él lo ha decidido así. Es un Dios que no cambia. Algo parecido es su voluntad obligada. Es aquella que está sujeta, que Él debe determinar por medio de lo que Él es. Como yo no puedo volar, estoy sujeto a mi cuerpo y Él ha determinado ser quien es y no puede decidir cambiar ni dejar de existir. Podemos ver en Éxodo cuando Él dice a Moisés, y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, ha enviado a vosotros. La segunda voluntad que quería hablarles es la voluntad libre de Dios. La voluntad libre, ¿qué es la voluntad libre? Nosotros vivimos de la misma manera. No, perdón. La voluntad libre es aquella en que en el seno de Dios no hay nada que Él haya obligado que tome una u otra decisión. ¿Qué quiero decir con eso? Es todo aquel que Él determinó, pero no tenía necesidad de hacerlo. Por ejemplo, la creación del universo, la creación de los ángeles, la creación de personas normales. Bueno, cuando vi esa foto, la verdad, delante del muro de lamentaciones, están ahí los dos. Bueno, dije normales, bueno, normales, eso quería decirles, personas normales. Pero la idea es que Dios no tenía necesidad de hacerlo. Él eligió libremente a crear. Gruden nos expresa de mejor manera, de mejor forma, sería un error tratar de hallar en el mismo ser de Dios una causa que lo obligara a crear o redimir. Pues eso sería negar la independencia total de Dios. Sería decir que sin nosotros Dios no podría ser verdaderamente Dios. Y como Dios es libre, dentro de esa voluntad, Él ha querido revelarnos algunas cosas, sí, y otras cosas no. Deuteronomio 29 dice, las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Entonces podemos decir que Dios tiene una voluntad secreta y otra voluntad que nos ha revelado, una voluntad secreta y otra revelada. La voluntad secreta, nosotros vivimos de la misma manera. Por ejemplo, cuando queremos dar una sorpresa a alguien para un cumpleaños, no le decimos, bueno, algunos son aguafiestas y descubre antes, pero lo normal es que esa persona tenga una sorpresa cuando llegue a la fiesta. Lo mismo es la voluntad secreta de Dios, que solamente es revelada cuando ocurren las cosas. Y si vemos en la historia, absolutamente, perdón, era la voluntad, ¿qué dije? ¿Revelada? No, era libre. Si vemos en la historia, todos, absolutamente todos que han querido, por ejemplo, poner una fecha a la venida del Señor, a la venida de Cristo, o tratar de revelar cosas que Dios no ha dicho nada, siempre se han equivocado. Por ejemplo, hay muchas sectas que en sus principios tuvieron que inventar otra cosa porque habían dicho que Cristo iba a volver y al final se han equivocado. Lo que quiero decir es que la voluntad secreta de Dios son sus decretos por los que Él gobierna el universo y determina lo que sucederá y no nos ha contado. Si Dios no nos ha contado, lo dejamos ahí. No hace falta estar escarbando. A nosotros no nos incumbe. Las cosas secretas son para Dios y Él la revelará en su momento. Pero la voluntad revelada es aquella que Dios decidió revelar
parte de su voluntad por medio de las Escrituras para que sepamos quién es Él, quién es Cristo, quiénes somos nosotros, cómo debemos vivir. Parte de lo que será en la eternidad son preceptos de Dios, sus mandamientos, en fin. Lo que Dios nos ha revelado dentro de esta voluntad es donde quería un poco aparcar un poco, ¿no? Dentro de la voluntad revelada está la voluntad permisiva de Dios. ¿Qué quiero decir? Es todo lo que Dios va a aceptar, dadas nuestras decisiones buenas o malas, en circunstancias particulares, a causa de la libertad que nosotros tenemos. Por ejemplo, podemos ver en la historia del profeta Samuel, y aconteció que cuando Samuel ya era viejo, puso a sus hijos como jueces sobre Israel. El nombre de su primogénito era Joel, el nombre segundo Abdías. Esto juzgaba en Berseba, pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Ahora pues danos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor, y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí, para que no sea rey sobre ellos. Aunque Dios quería seguir siendo rey del pueblo de Israel, Él permitió que no fuera así por la elección de su pueblo. O sea, Dios eligió permitir que ellos decidieran por sí mismos. Esa es la voluntad que Dios permite. O sea, que la voluntad permisiva, muchas gracias. La B es dentro de esa voluntad que Dios permite está la voluntad específica. ¿Qué quiero decir? Yo sé que es un lío, hay muchas voluntades, pero es aquella que Dios tiene para cada creyente de forma individual. Y aquí quiero hablar. Y vuelvo a la pregunta: ¿cómo sé, que es la pregunta del principio, cómo sé la voluntad que Dios tiene para mí? Bueno, está la voluntad obligada, como hemos visto, está la voluntad permisiva, está la voluntad que Dios que nos ha revelado, pero en cuanto a nosotros, de forma específica, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo sé yo esta voluntad? Y muchas veces esa pregunta viene cuando nos ocurre algo un poco malo, ¿no? Yo me acuerdo mi primer día en España. Yo vine de la isla de la Madeira y la verdad, yo como tuve que entregar el piso unos 2 días antes, si me acuerdo bien, y no tenía un lugar ni para ducharme ni nada, entonces vine, me quedé en un lugar un poco malillo, pero al final llegué a Lanzarote y como pasa a muchos inmigrantes, pero bueno, yo soy ahora malagueño de pura cepa, como saben, pero como pasa en mi pasado, yo vine, como pasa a muchos inmigrantes, yo vine con trabajo y con casa, listo para llegar y vivir la vida. Y la verdad que cuando llegué, fue un señor, un hombre que me había ayudado a venir, y compartía piso con una chica y ni siquiera la chica sabía que iba a venir alguien en ese día. Entonces yo no entendí el español y cuando llegué, eso sí entendí porque es universal el idioma ella. Hoy sí, mañana fuera. Y yo, pues vale, mañana fuera, buscaré otra habitación y eso. Entonces yo llegué en ese día, estaba muy, muy desagradable, olía un poquito a perro y la verdad, yo me acosté ahí en una habitación allá arriba y comencé a meditar y decir: ¿qué hago aquí? En Brasil yo tengo mi papá que tiene su casa, yo vivo ahí gratis, no pago un duro, estoy bien. La distancia, la lejanía de mi familia me dolía muchísimo. Los que ya estuvieron
mucho tiempo fuera saben que duele y duele de verdad. Y más cuando tú no tienes la posibilidad de ir y volver porque no tienes documento y es muy duro. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No? ¿Será que era la voluntad de Dios que yo permaneciera en España? Bueno, no sé la de Dios, pero la de María sí, mira. ¿Y cuál es el mejor lugar entonces para entender y saber cuál es la voluntad de Dios? Bueno, respuesta correcta, la Biblia. Dentro de esa voluntad revelada, nosotros vamos a ver 4 distintos aspectos que Dios quiere para nosotros. Y aquí voy. La primera es la voluntad específica de Dios. Es que creamos en el Evangelio, que seamos salvos. ¿Por qué pongo ese punto aquí? Bueno, puede que alguno que ha venido hoy, no sé si todos somos creyentes, pero si somos, si no, quizás algunos ve el video un día y déjame decirles que necesitas conocer de forma personal a Jesús. ¿Por qué necesitas conocer? Porque Dios lo quiere. Dios quiere darte lo mejor para tu vida. Y quiere que le conozca. Y podemos ver en Juan, a los suyos vino, a los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que tú puedas disfrutar de su amor. En Marcos también dice, entonces llegaron su madre y sus hermanos y quedándose afuera le mandaron llamar y había una multitud sentada alrededor de él y le dijeron, he aquí, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Respondiéndoles, él dijo, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando en torno a los que estaban sentados en círculo alrededor dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Lo que Cristo está diciendo en este versículo es que relacionarse con Él de forma íntima, así como un padre o un hijo se relaciona, lo que Cristo está diciendo que eso es la voluntad de Dios y nadie puede relacionarse con Cristo, nadie, absolutamente nadie, de forma profunda si no le conoce a través de lo que Él mismo ha revelado a través de su palabra. ¿Qué quiero decir con eso? Que si queremos conocer a Cristo es como queremos conocer a una persona que quizás la encontramos por primera vez y, quiero saber más, es una persona interesante. Entonces tú quieres saber más de quién es esa persona. Esa es la idea. Cristo quiere que le conozcamos. Segunda voluntad específica de Dios, que seamos llenos del Espíritu Santo. Aquí yo no voy a hablar mucho, porque como nuestra iglesia tiene muchos recursos y a los que no saben tenemos la página en internet y hay 2 mensajes que hablan de resultado de estar lleno del Espíritu Santo y evidencias de estar lleno del Espíritu Santo. Y ahí puse en la hoja el link y aquellos que no pueden teclear en el navegador esas palabritas, vayan a la página de la iglesia y está la serie del libro de Hechos y los títulos que son los resultados de estar lleno del Espíritu Santo y evidencias de estar lleno del Espíritu Santo para complementar ese mensaje. Pero les voy a dar una definición de lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Es que todo mi ser esté controlado por el poder del Espíritu Santo de tal forma que puedo percibir la realidad de quién es Cristo. Y como consecuencia me cambia para vivir una vida según su voluntad. La tercera voluntad específica de Dios es nuestra santificación. Siempre estamos buscando cuál es la voluntad de Dios. Hoy está siendo de forma sencilla expresa en ese día. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Nuestra santificación. Primera Tesalonicenses dice, ¿por qué es la voluntad de Dios vuestra santificación? Nunca mejor dicho. Y esto en 2 Corintios 8:5 dice, y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismo al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. El contexto de ese pasaje
nos habla que la gente, ahí Pablo está, él mismo está impactado por la forma que los macedonios habían respondido en la ayuda económica a otras personas, a otros creyentes, al sostenimiento de otros creyentes. Y lo que Pablo dice que el fruto de que ellos se acercaron a Jesús, el fruto de su entrega al Señor, el pueblo de Macedonia fueron capaces de servir a otros. El pueblo de Macedonia era un pueblo de muy escasos recursos y era un pueblo pobre, pero al acercarse a Jesús ellos abundaron en riqueza. ¿Qué quiero decir con eso? Ellos se acercaron a Jesús y como consecuencia abundaron en generosidad. Pudieron ser generosos. Cosas que ojo no vio y oído no oyó, los que permanecen, lo que no se corrompe, ellos pudieron vivir el Evangelio. En Efesios 6 dice, no para ser visto por los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo haciendo de corazón la voluntad de Dios. Esa iglesia habla mucho de la motivación de nuestro corazón. Déjame decirles, hacer de una motivación correcta es la voluntad de Dios. Nuestra santificación es la voluntad de Dios. Y cuarta voluntad específica de Dios es sufrir a causa del Evangelio. Segundo Timoteo nos dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. No sé si ustedes se dan cuenta que cuando nosotros logramos la santificación de alguna forma va a resultar en persecución, en sufrimiento, en rechazo. En verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Cuando yo era joven, bueno, yo dije que era joven, pero un poquito más joven, un poquito menos años, yo tuve una pelea en un bar, los bares, y yo no sé qué pasó, no me acuerdo, pero de algo me acuerdo porque parece que las collejas me persiguen. Y entonces un señor me vino y me dio un collejazo también por aquí, parecida de mi padre, pero con mucho más maldad. Y yo me impacté así de, ah, sí. Entonces, bueno, le di otros más. Y la verdad que cuando el hombre ya estaba ahí en el suelo, yo me fui a casa corriendo porque no quería seguir peleando. Fue un instinto pecaminoso. Y yo fui a mi casa y corrí. Y llegué a mi casa, vino mi vecino y me dijo, ¿te dijo que va a pillar luego? Y, eso fue lo peor que me hubiese dicho alguien. Después, luego, te voy a dar. Entonces, como en Brasil las peleas no son unas peleas muy españolas porque después o te matan o te matan. Yo estuve un año y algo, tenía que pasar delante porque yo era jovencito, estudiaba, tenía que pasar delante de la casa de ese hombre o delante del bar que él frecuentaba para ir al cole. Yo iba por las esquinas, miraba. Salía antes, llegaba puntual en el cole porque salía antes, porque no era la hora. Un año con miedo terrible. Es que no era vida. No era vida. A fin de cabo, no es ese tipo de sufrimiento que estoy hablando. Eso fue rebuscado, eso lo busqué yo. Este sufrimiento fue algo que yo lo merecía. Pero hubo otra ocasión, ya estoy en Lanzarote, en un bar. En esa ocasión yo pude experimentar otra experiencia de que fue una pelea, pero una pelea del hombre conmigo, no que yo le peleara, sino que yo fui a compartir el evangelio, pero bueno, en mi cabeza entré en un bar para compartir el evangelio a un hombre. El hombre me dijo de todo y me dijo, vete de aquí si no te doy. Bueno, yo cansado de colleja, yo me fui, ¿no? Por si acaso me voy, pero ustedes no saben qué gozo yo tuve en ese momento de experimentar, sufrir por el evangelio. Fue un gozo que la verdad que
solo siente que ya ha pasado. Seguramente todos hemos pasado y no estoy hablando de persecución solamente por predicar la palabra, sino por el hecho de ser creyente en el trabajo, en donde sea. Pero me entró un gozo que yo quería seguir adelante. Yo voy a predicar más, es que me gustó. Es que no es masoquismo, es que Dios me dio una paz que sobrepasaba todo lo que el hombre puede querer explicar. Fue increíble y la verdad me gustó, eso me gustó. Si hubiese llevado la colleja, bueno, ya veríamos. A partir de Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. El sufrimiento que es provocado por el Evangelio es por amor a Cristo, por amor de Cristo. Y no por amor a nosotros, ni por nuestras causas, ni por nuestras opiniones, porque muchos de nosotros sufrimos muchas veces en las iglesias, cuando hay reuniones, sufrimos porque queremos llevar a cabo nuestras opiniones o cuando discutimos con... No, ese tipo de sufrimiento no es, ese no es. Es por la causa de Cristo, por amor al Evangelio y no por mis opiniones. A partir del momento que yo logro que el amor de Cristo cale, por una palabra que yo he buscado, cale mi corazón, comience a afectarlo. Es como conocer a una persona por primera vez y que te cae muy bien. Es que quiero más de esa persona, quiero conocer más de quién es esa persona. Y a la vez voy al buscar quién es Jesús, quién es Dios en su palabra, y me empapo más y más de Él, me voy llenando de su espíritu y solo entonces voy a ser capaz de obedecer. Solo entonces seré capaz de descubrir cuál es su voluntad, de experimentar la voluntad a través del sufrimiento, como hemos hablado. Pero el sufrimiento por su causa. Una vez más, la pregunta que viene, ¿cómo sé la voluntad de Dios para mí? ¿Cómo yo sé si voy a casarme con Zenobia o con Clementa? Bueno, los nombres ponga lo que quieras. Que yo vi graciosos esos nombres, pero bueno. Dai la respuesta. ¿Cuál es la voluntad que Dios tiene? ¿Qué escojo yo? Rubén, ¿casarme o no casarme? No, tú ya está, ya están las invitaciones, ya no puede volver atrás. ¿Eh? Da igual. No importa qué decisión tomemos. No sorprendáis. Ya no importa qué camino escoger. Porque si estoy lleno de Dios, si estoy lleno de su Espíritu Santo, su voluntad va conquistando cada área de nuestra vida, cada área de nuestro ser, que yo seré capacitado para elegir según su voluntad. Elegiremos de forma adecuada. ¿Qué más da si es novia? O si es Clementa. El hecho de que yo esté bajo el efecto del Espíritu Santo me va a indicar qué opción elegir. Entonces ya no se trata de qué chica escojo yo. Bueno, lo que hay que buscar es ser lleno de Dios, ser lleno del Espíritu Santo. Escuchar la prédica que yo he dicho antes. Pero seguro que en nuestras vidas nosotros tomaremos decisiones inapropiadas porque no siempre estamos llenos de Dios. Pero también tengo buenas noticias. A pesar de nuestras malas decisiones, o situaciones muy complejas, no solo de nuestras decisiones, porque a veces nos toca vivir situaciones difíciles, porque sí, porque el pecado, ha afectado todas las áreas de nuestras vidas, del ser humano, y hay muchas situaciones que no la entendemos, pero que en última instancia Dios logrará el propósito que Él quiere. Como podemos ver en Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Y puede que yo esté contradiciendo el mensaje que quiero dar, pero no, ese versículo no nos da permiso para que podamos vivir nuestra vida de forma irresponsable, de no tomar en cuenta las decisiones que tomamos. No es eso. Ese versículo para mí lo que quiere mostrarnos
es que podamos quitar un poco la mirada, mirar un poco menos a nosotros. Y no estoy diciendo que no debemos analizar nuestras motivaciones, pero centrarnos más en las cosas de arriba, en lo que Dios es. Sí, es verdad, nosotros somos fallos, vamos a tomar decisiones inadecuadas, pero olvidar un poquito y mirar hacia arriba. Si no, el propósito de ese versículo es saber que a pesar de nosotros, a pesar de nuestras decisiones, Dios, Él es fiel. Y su plan superior es superior al nuestro. Y que está siendo llevado a cabo por Él. Y que al final llegaremos donde Él quiere. Eso es una noticia maravillosa. Dios hará todo lo necesario para lograr sus objetivos. Pero hay un detalle que quiero decirles, que no quiero ser insensible en ese día al sufrimiento de otros. Es verdad que hay cosas que nos ocurren que duele mucho y muchas de las personas no se recuperan por un daño hecho por terceros. No quiero ser insensible, pero déjame decirles algo. Cuando yo digo que aún el sufrimiento, y digo todo sufrimiento que nos ocurre, no hay una persona mejor que nos pueda entender. El libro de Hebreos nos deja claro. Jesús nos entiende. Y en Isaías 53 dice todo lo que quiero expresarles en ese día. ¿Quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el brazo del Señor? Creció delante de él como un renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad. ¿Para qué miremos? ¿Para qué le miremos? Ni apariencia para que le deseemos. Fue despreciado y desechado de los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción y como uno de quien los hombres esconden el rostro. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, cuando habla de nuestros dolores, está hablando todos los dolores. No es unos sí, otros no. Con todo, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de nosotros. Era la voluntad de Dios que Cristo fuera crucificado. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda. No abrió su boca, por opresión y juicio fue quitado. Y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes? La conclusión de este día es: Dios aprovechará, entre comillas, mejor reciclará todas nuestras situaciones difíciles. ¿Para qué? Para darnos el mejor regalo que nos puede dar, Él mismo, por encima de cualquier cosa. Para que en medio de las aflicciones, el objetivo que tener a Cristo como por encima de cualquier otra cosa es para que en medio de las aflicciones nuestro corazón pueda seguir intacto y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones. Para que tengamos una perspectiva distinta de lo que el mundo tiene, porque el sufrir todos sufrimos, no solamente nosotros. Para que seamos capaces de disfrutar de nuestro bien. Está muy repetida esa palabra, pero es bueno repetirla. Para que podamos disfrutar de nuestro bien más preciado por encima de lo que hemos perdido por medio de la aflicción. ¿Qué quiero decir? Por encima de quizás hemos perdido la tranquilidad, hemos perdido el honor por un problema que nos ha surgido, hemos perdido bienes materiales. La idea de que Dios sea el centro para
llenar lo que hemos perdido. Quizás un ser querido, que nuestras pérdidas sean transformadas en ganancias, en comparación de lo que Cristo es. Lo grande, lo glorioso que Él tiene para nosotros. Que muchas veces no vamos a entender el sufrimiento. No entendemos muchas veces lo que nos pasa. Pero todo lo que Dios permite en su voluntad es para que nos acerquemos a Él y allí encontrar un refugio seguro. Todo lo que estamos pasando por sufrimiento, por problemas, esa es la voluntad de Dios. Que por más que no entiendas, Dios es el único refugio seguro que podamos encontrar. Señor, es un honor transmitir tu palabra. Yo sé, Señor, que a las aflicciones de la vida nos pesan mucho. Es muy difícil cargar con algunas cosas que nos ocurren. Cosas que nos vienen de sorpresa y nos pilla, Señor, y a veces respondemos con falta de fe, con un duelo insano. Sabemos que tú eres el único que nos puede entender. Yo te pido por cada uno de mis hermanos de esta congregación, los que no son, que están pasando por momentos muy difíciles, Señor. Úsanos a nosotros para poder transmitirles, Señor, el amor que tú les tienes, el cariño que tú les tienes, el padre que tú eres, el hermano que tú eres, la madre, Señor, que tú puedes llenar, Señor. Que las experiencias que pasemos pueda hacernos más fuertes, Señor, pero no más fuertes, Señor, en nuestra fuerza, sino agarrarnos de tu palabra, de lo que tú nos has prometido de ti, Señor, y poder vencerlas y poder llorar, Señor, de forma sana. Poder preguntarte, Señor, tener dudas y preguntarte, Señor, abiertamente, porque tú nos escuchas, Señor. Como el libro de Hebreos dice que podemos acercarnos a ti confiadamente, y eso, Padre, es lo que te pedimos. Gracias. Gracias, Jesús, por tu sacrificio. En tu nombre entregamos. Amén.